Bienvenidos al episodio número 9 de la cuarta temporada de Craft Courier, titulado Adorni entre los argentinos que dejaron de ser pobres. El primer tema que tratamos es justamente sobre Adorni y todo el escándalo que se está sucediendo estos días. Luego hablamos de pobreza y de inflación y un caso particular de YPF interviniendo en el mercado de las naftas y del petróleo. Y por último hacemos una actualización sobre la guerra en Medio Oriente. El actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, aunque mantiene esa función de ser el vocero del gobierno, creo que la está pasando muy bien. Están saliendo muchas noticias de Adorni que lo tienen a mal traer sobre su crecimiento patrimonial, que no era tal antes de entrar en el gobierno. Es un caso sensible por la centralidad que ocupa Adorni y por la centralidad que le da el mismo Javier Milei a Adorni. También creo que la centralidad que quiere la oposición darle por su cercanía con Karina Milei. Recordemos algo que es teoría política aplicada a la realpolitik. Y es que la figura del jefe de gabinete ha sido bien utilizada por algunos y pésimamente utilizada por otros. Siempre ponemos el ejemplo de Marcos Peña, aunque Macri decía, son mis ojos. El día que funciona mal, si te sacás encima los ojos, después no ves, no te puedes sacar. Hubo otros que los usaron de fusible. ¿Y qué haces si lo tenés que echar? Es casi como cortarle un brazo a Karina. Las estadísticas del INDEC respecto a la pobreza del 2025, podemos decir que son varios argentinos en la misma situación. En esto de salimos de un escenario catastrófico y ahora estamos mejor. Porque según el INDEC, la pobreza llegó al 28,2%. Recordemos que venimos del primer semestre del 2024 con un 52,9% de pobreza. Obviamente hay personas que salen de ese porcentaje, y ahora vamos a hablar un poco de eso, cómo se mueven las variables, y no es que su vida cambió, siguen siendo igual de pobres que eran antes. El gran tema internacional hoy es la guerra y el precio del petróleo. En los últimos días el barril estaba más o menos en $100 y hoy ya se está operando cerca de los $110. Recordemos que antes de la guerra estaba a 60. ¿Qué es lo llamativo? Que una de las herramientas para calmar el mercado que tenía los Estados Unidos era la aparición de Donald Trump. Trump aparecía en la escena con un discurso y calmaba las aguas en el mercado. Bueno, ahora pasó todo lo contrario. Apareció Trump y saltaron los precios. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Estamos grabando día jueves 2 de abril, día que se conmemora la guerra de Malvinas, y además es Jueves Santo también para la República Argentina. Bueno, es Jueves Santo para todo el mundo. Sí, con la particularidad de que acá es feriado y no en todos los países del mundo lo es, ¿no? Así es. La mayoría en los países europeos, por ejemplo, el feriado de la Pascua es el lunes posterior a la Pascua. Mira, eso no lo sabía. Para que la gente que se moviliza pueda al día siguiente volver a su casa o si comió mucho, recuperarse. Pero así, en Europa es el lunes después de la Pascua y acá tenemos jueves no laborable en realidad y viernes feriado. A modo de engancho, de link, de nota al pie, me parece que también es un momento para pensar en general, ¿no? En la vida particular de cada uno. Obviamente cada uno tendrá sus problemas, pero también a nivel país y a nivel mundo. Sobre todo porque estamos en una situación de un contexto cada vez peor a nivel internacional o cada vez más intenso. Creo que es una manera este fin de semana largo en el caso argentino, la mayoría de los países latinoamericanos también, vos mencionaste Europa, en el cual cada uno pueda reflexionar, ¿no? Bueno, sí, y en particular para los que son religiosos de la cristiandad así ampliamente, es el fin de semana más importante del año, mucho más que la Navidad. Pasa que hay todo un comercio sobre la Navidad y bueno, en realidad el fecha más importante es esta, la resurrección de Cristo, ¿no? Y es un buen momento para compartir en familia y reflexionar, como decís. Y el primer tema del cual vamos a hablar el día de hoy es alguien que quizás no tuvo mucho tiempo para la reflexión desde que ocupa un cargo en el gobierno nacional, que es el actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, anteriormente vocero, aunque mantiene esa función de ser el vocero del gobierno, que no la está pasando muy bien. Bueno, depende. Como dijimos en el título, es uno de los que salió de la pobreza, ¿no? Porque ahora vamos a hablar, después de eso vamos a hablar de, como escucharon en la introducción, sobre los datos de pobreza. Y bueno, están saliendo muchas noticias de Adorni que lo tienen a mal traer sobre su crecimiento patrimonial.
¿no? Y que no lo tenía, que no era tal antes de entrar en el gobierno. Sí, de él y de su esposa, su pareja, que también está involucrada en todo el caso Adorni, hablando a nivel macro, porque sí, realmente es una persona común de clase media, o lo era así, hasta el 2000, fines del 2023, que logró entrar al gobierno, y además de una manera bastante... Cuando voy a decir la palabra oscura no me estoy refiriendo a algo ilegal, sino a que no era una de las figuras centrales en la campaña de La Libertad Avanza. Sí, más que oscuro, digamos, entró por la ventana. Claro, sí, no es alguien orgánico del Milei 2021. Bueno, ahí también hay algo muy interesante, y es que no queda nadie de ese 2021. Ni Villarruel. Desde Victoria Villarruel hasta los que iban a desmembrar el Banco Central, los que iban a hacer, los que habían propuesto los 5 proyectos de dolarización, no quedó nadie de todos esos. Es un tema, es interesante, ¿no? Como antes de llegar nomás ya cambió todo su equipo. Y hay una competencia de esas líneas que sí se mantienen, pongamos nombre y apellido, que es Santiago Caputo, y estas personas que entraron por afuera. No es solamente el caso Adorni, también el caso de Pareja, el caso de los Menem, todo un grupo de personas que responden políticamente a Karina Milei, y tiene ese choque, ese enfrentamiento con las líneas que responden a Santiago Caputo y con Santiago Caputo mismo. Con las que responden a Santiago Caputo, y lo tuvo con otros que no respondían a Caputo, que no respondían tampoco a Karina Milei. Un ejemplo que hemos hablado muchas veces es Kikuchi, ¿no? El armador en la provincia de Buenos Aires, que no había pasado pasaron las PASO y ya estaba fuera del gobierno directamente, no duró no llegó ni a las generales. Sí, tienen una manera de limpiar a figuras que en su momento fueron muy importantes para el armado político, ¿no? Exacto. Y eso es llamativo. Así que bueno, tenemos a Adorni entrando por la ventana y ampliando su patrimonio, ¿no? Sí, ampliando su patrimonio de una manera bastante extraña, porque la justificación, por ejemplo, de la compra de uno de los departamentos es que tomó préstamos de personas, entre ellas 2 jubiladas, que le prestaron un total de $200.000. Que ellas mismas habían comprado ese mismo departamento 4 meses antes. Es un poco Sí, raro. Es raro, es raro. completamente rarísimo. La Nación, el diario, logró comunicarse con las jubiladas que niegan el hecho de haberle prestado plata. Obviamente que todo esto está en manos de la justicia, detrás de uno de los grandes jueces de Comodoro Pi, que casi es ministro de la Corte Suprema, que es Ariel Lijo. También hay un tema ahí, Claro. ¿no? Porque Máiquez, que hoy es el ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, desde las crónicas de los diarios se sostenía que era el representante de Comodoro Pi en la Casa Rosada. Bueno, ¿cómo se configura esto con el caso de Adorni, que es un caso sensible para el gobierno? Y es un caso sensible por la centralidad que ocupa Adorni y por la centralidad que le da el mismo Javier Milei a Adorni. Así es. Y también creo que la centralidad que quiere la oposición darle por su cercanía con Karina Milei, entonces es una forma de manera indirecta de pegarle a Karina Milei, y también porque, vamos a ponerlo así, él se lo ganó, maltratando a todo el mundo, ¿no? Desde el atril a opositores y periodistas. Y la política la hacen personas, y si vos atacás a las personas, ¿vos qué esperás? ¿Que de vuelta te tiren flores? Y lo más probable es que cuando puedan, te van a atacar. Esa centralidad que él tenía como vocero, atacando todo el tiempo, y bueno, obvio que ahora es un blanco de los que buscan atacar al gobierno y en particular los que buscan atacar a la figura de Karina Milei. Totalmente. Habíamos hablado muy al principio de este gobierno, allá por la segunda temporada de Craft Courier, de este mecanismo de pelearse con todo el mundo. En algún momento, primero que se iba a encontrar o ante una situación de vulnerabilidad como es esta, o se iba a encontrar con uno que pelea bastante fuerte. En cualquiera de los dos escenarios, todos los enemigos que fuiste cosechando a lo largo del tiempo van a empezar a salir y van a ir a buscar su cuota de pegarte, ¿no? Sí, sí. Hasta el más pequeño. Totalmente, y es lo que hoy, como vos dijiste, le está sucediendo a Adorni, pero aparentemente el gobierno lo va a sostener a cualquier precio,
A fines de abril, Adorni tiene que presentarse al Congreso. Las preguntas creo que ya fueron presentadas Sí, sí, ya y fueron son presentadas. una cantidad infernal. Obviamente es sobre cuestiones del gobierno que tiene que responder todo jefe de gabinete, pero también con cuestiones personales y puntuales del caso de él y de otro caso, que es el caso de Libra, que veremos cómo lo va a sortear, porque va a ser un día central y obviamente que también va a tener repercusiones a los días siguientes, a finales de abril, donde el gobierno va a ser el blanco de críticas y dardos, misiles, diría ya en algún momento, bastante duros, que quizás nunca le tocó sortear. Sí. Y recordemos algo que también hemos dicho un montón de veces y que está bueno recordar porque es teoría política aplicada a la realpolitik. Y es que la figura del jefe de gabinete ha sido bien utilizada por algunos y pésimamente utilizada por otros. Siempre ponemos el ejemplo de Marcos Peña, ¿no? Que Macri decía, son mis ojos. El día que funciona mal, si te sacás encima los ojos, después no ves, no te puedes sacar. Entonces Macri no se lo pudo sacar nunca de encima a Marcos Peña cuando hacía un problema detrás de otro. Y hasta los propios le decían, sacalo porque no te está haciendo bien. Y pero ya está, no podés porque es tan vos. Hubo otros que les usaron de fusible, que es la verdadera función de cuando los constituyentes incluyeron esta figura, este artefacto del poder, digamos, ¿no? Y, y de vuelta cometen el error de poner a la figura que más representa a la jefa, a la hermana de Milei, que es supuestamente la que toma decisiones encima, y este es su principal alfil. ¿Y qué haces si lo tenés que echar? Es casi como cortarle un brazo a Karina. Bueno, ahí es un error táctico, porque hay que poner a alguien que puedas, entre comillas, sacrificar políticamente, ¿no? Que si pasa algo, bueno, lo usás de fusible, reoxigenás el gobierno, el gabinete, pones otra figura y seguís avanzando. Va a ser difícil que lo sigan sosteniendo, va a ser difícil que se lo saquen de encima. O sea, cualquiera de las dos opciones es negativa, lamentablemente, para ellos. Sí, lo que era pensado como un fusible para este gobierno es un yunque, Sí, básicamente. Coincido totalmente que cualquiera de los dos escenarios es muy difícil. Si queremos basarnos un poco en rumores, Adorni era el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo por las últimas elecciones legislativas que hubo en Cava, que él era el primero en la lista y que ganó. y que no asumió, pero hace muy poco había presentado como 50 proyectos demostrando su interés por mantenerse activo en la política local porteña, con lo cual seguía con esa línea, por más que no haya asumido. Sí, sí, pero este momento que está pasando hoy, que puede terminar o con la muerte política de Adorni, o quizás, no sé, lo sigan sosteniendo y va a ser peor la crisis, y no va a medir lo mismo, indudablemente, que medía hace 6 meses, y Karina va a perder su candidato favorito. Va a quedar en manos quizás de otra persona que también puede llegar a tener interés en esto, que podemos decir que es Patricia Bullrich, y Patricia Claro, Bullrich no responde a Karina Milei, Patricia Bullrich responde a ella. Y así sabemos es. que no tiene ningún problema de pegar un portazo y cortarse sola. Lo hizo tantas veces, una vez más. Lo puede hacer una vez más. Y otra cuestión que se vislumbra del caso de Adorni es de lo que habíamos hablado respecto a la corrupción en momentos pasados detrás de la libertad avanza o detrás del fenómeno de la libertad avanza. Lo hemos hablado mucho en off, pero luego lo empezamos a decir en on, porque yo debería buscar el mensaje del día de las elecciones o posterior a las elecciones, pero está en el cual digo, este gobierno no sé si va a ser el más corrupto de la historia argentina, pero sí que va a ser completamente burdo. No va a tener mecanismo de la corrupción. La idea acá no es hablar de la corrupción en política porque es un gran tema, podemos hacer incluso política comparada y comparar con Estados Unidos de cómo hay otros mecanismos en Estados Unidos que acá se verían como corrupción y allá no, Sí, el lobby, por ejemplo. claramente el lobby, pero ya se lo veía desde el principio y sobre todo por los rumores y demás y por la esencia de que era el fenómeno libertario, de que cuando les tocaba meterse en el tema de la corrupción iban a ser desastres, que iba a ser completamente burdo y ya realmente superando la ficción. O sea, uno si ve una ficción de este estilo diría, no, esto ya es muy novela
berreta que no va ni para atrás ni para adelante, ya sabes cómo termina. Y no, era realidad. Bueno, lamentablemente no sabemos si en efecto Adorni es corrupto, pero sí sabemos que hay una incompatibilidad entre el Adorni antes de ser funcionario al actual. Esa incompatibilidad existe, que no lo sabe explicar, que no Claro. puede explicarlo, o le Y ahí viene cuesta. la parte de que es medio burdo, porque empezaron a tirar del hilo con el viaje que hizo a Punta del Este, ¿no? $4.000 creo que eran. Y la verdad es que no es mucha plata para alguien que maneja tanto poder y que podría tener inversiones y demás, que no las tenía, pero ponele, no es tanta plata, ¿no? Una persona que dijo, no me fui de vacaciones en 1 año y medio, esto es lo único que hice, bueno, capaz que ahorró. Ahora, no tenían la factura, todos se equivocaron, uno dijo una cosa, otro dijo otra, todo medio burdo, ¿no? Si uno lo compara con el kirchnerismo, donde Jaime, no estamos hablando del jefe de gabinete, Jaime era de 4.º nivel, tenía un avión, él, propiedad de él, de $4 millones, no $4.000, $4 millones, y de vuelta, 4.º nivel, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? Un PBI se llevaron, lo dicen las causas, no lo digo yo. Claro, es burdo que por $4.000 no hayan hecho bien las cosas, en justificar si hubieran sido bien hechas, ¿no? Si realmente lo pagó él y demás. Entonces, es como medio burdo, ¿no? Al otro tardaron un montón en descubrirle $4 millones en un avión y tenía otras cosas más. El secretario privado tenía no sé cuántas decenas de propiedades en Estados Unidos, en el edificio más caro de Nueva York, y tardaron en descubrirlo. Y con 2 fotos aparece ahí con el. Es verdad que es difícil de comparar, ¿no? Robarse un PBI con $4.000, pero bueno, porque burdo, realmente, la verdad que Convengamos que los otros tuvieron una década en el poder en Santa Cruz y otra década en el gobierno nacional. Hay que ver si en 2 décadas ellos en el poder, si no terminan siendo iguales. Sí, no sé, pero bueno, creo que es acertado eso de medio desprolijo con las cosas, ¿no? Sí, además lo lineal. No, el departamento lo compré con 2 préstamos de 2 señoras y es raro. ¿Quién te va a prestar? No, O sea, más es que ellos todo. mismos habían comprado el departamento, o sea que se lo dieron con la hipoteca Sí, sí, en cuotas, a es pagar en cuotas. Está bien, bastante. puede ser, pero Da una explicación. O sea, claro. como siempre has puesto de que sos como el que no oculta nada y siempre con la verdad, porque prefiero decir la verdad antes que la mentira al pueblo argentino. Bueno, ¿por qué ahora no lo haces? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Y en eso se agrega la arrogancia y La soberbia, sí. la soberbia que tiene Adorni y también la moralidad de este gobierno. Que lo Porque hablamos ya hace 2 episodios atrás. totalmente, que después Bani profundizó en eso, creo, en algunas de sus editoriales, que no se puede manchar la camisa a este gobierno, porque vino con esa idea moral de que los otros robaban. Y es verdad, los otros robaban, pero bueno, hay que hacer la cosa bien. Totalmente, pero que te encuentren de esta forma y una forma tan lineal, volvamos al 3%, es decir, el audio no era el 3% y se perdía, entonces uno tenía que ir a una tarotista para llegar a que esos 3% eran de Karina. No, el audio es claro, el 3% va para Karina, o sea, esto está Claro. completamente lineal, no hay mecanismo. Cuando decís mecanismo, me acuerdo O Mecanismo, ¿no? La serie Claramente, de la claro, serie de Rotterdam. brasilera que muestra la corrupción en el caso de Lava Jato, que sí, había toda una máquina de la corrupción y que por eso es tan difícil destrabarla y cuando se destraba, realmente el desastre salpica Claro, a sí, todos los sí, sí. partidos políticos. Pero justamente, en consonancia con el título del día de hoy, Adorni es el claro ejemplo de alguien que salió de su situación anterior a la del gobierno nacional. Nunca fue pobre, pero hoy está mejor. Si hoy vemos las estadísticas del INDEC respecto a la pobreza de 2025, podemos decir que son varios argentinos en la misma situación, en esto de salimos de un escenario catastrófico y ahora estamos mejor. ¿Por qué? Porque según el INDEC, la pobreza llegó al 30%, más o menos, 28,2%, para el año 2025, ¿no? Recordemos que venimos del primer semestre del 2024 con un 52,9% de pobreza. Tremendo.
¿no? Caputazo, la devaluación, eso distorsiona mucho. Obviamente hay personas que salen de ese porcentaje cuando se mueven, y ahora vamos a hablar un poco de eso, cuando se mueven las variables, y no es que su vida cambió, siguen siendo igual de pobres que eran antes, simplemente la estadística no los toma, ¿no? Pero igual, 52,9 es tremendo, es muchísimo, muchísimo. Eso denota, obviamente, el cambio nominal de la devaluación y más, pero denota que Argentina tiene una pobreza estructural altísima, de muchísimo tiempo, no es algo nuevo, ¿no? Lo dicen todos los sociólogos, los documentos de la Universidad Católica que se dedican al tema, los mismos políticos que están en la oposición se refieren al tema, y lo podemos ver todos a simple vista, ¿no? La pobreza en Argentina es muy grande, muy profunda, no es fácil de solucionar. Vamos a darle la derecha al gobierno, que no es fácil de solucionar en poco tiempo, pero bueno, bajar de 52,9 a 28,2, el gobierno festejó y tiene algo para festejar. Ahora hay que analizar un poco los números, lo que está detrás del número frío, ¿no? Completamente. Obvio que hay una mejora en la situación personal de varios, una mejora en términos de lo que ingresa y sale de mi casa, pero no es una mejora sustancial. Y con esto creo que hay que engancharlo lo que dijiste de pobreza estructural, ¿no? Uno puede un día comprar un pan, quizás el primer semestre del 2024 compraban medio pan y hoy compran un pan y medio. Pero Sí, entre el compra medio pan y un pan y medio, la diferencia no es sustancial. no, porque además seguís viviendo En el mismo en, lugar. en el mismo lugar, sin servicios, no sé, tenés la misma zapatilla de hace 10 años con 3 agujeros, ¿no? Viven todos hacinados, hay problemas estructurales que te agrego lo del pan. Bueno, un pan y medio y medio pan de manteca, como para ponerle, o de margarina. Y no te cambió la vida por eso. No es que estás comiendo carne ahora todos los días con proteína para que la siguiente generación esté mucho mejor nutrida. No, no, estamos hablando de, bueno, cambiamos un poquito, ¿no? Mejoramos Sí, un sí. poquito. Que ese cambio, hay que ser sincero, fue gracias al gobierno, si se quiere. Ahora, el corte temporal también es muy chico. Uno puede pensar que hay un modelo económico que va a sacar de la pobreza a tantos millones de argentinos con una diferencia de un año y medio. Eso No, también es no, otro tema. sí. El gobierno diría, porque lo dice todo el tiempo, ¿no? Diría, bueno, este es el camino hacia que esa gente que va saliendo de la pobreza estadística, en algún momento salga de la pobreza real, deje de ser pobre realmente. En la lógica de pensamiento, es correcto, si un país mejora sus indicadores globales y baja la pobreza estadística, y bueno, esa gente empieza a tener oportunidades, y con el tiempo, mucho tiempo, mejora su condición de vida sustancialmente. Pero bueno, para eso falta mucho. Para eso realmente hay que generar desarrollo, no solo crecimiento. También hemos hablado muchas veces de la diferencia entre crecimiento y desarrollo. La economía puede crecer, como dijiste, comprabas medio pan, ahora compras un pan y medio, es un crecimiento económico, pero no hay un desarrollo, ¿no? Cambiaste hidratos por proteína, no cambiaste el piso de barro por piso de cemento, no hiciste cambios estructurales. Nadie le pide al gobierno que lo haga de un día para otro, es imposible eso, imposible. Pero, bueno, hay que también explicarlo para entender, ¿no? Sí, también para la discusión política, ¿no? Para que no discutamos titulares Claro, y tal que cual. quede ahí. Porque vamos a hablar de la estadística del INDEC. El INDEC lo que hace es contemplar dos canastas. La canasta básica alimentaria, donde solo hay alimentos, y la canasta básica total, donde hay alimentos y algunos servicios contemplados. Obviamente que es una medición del INDEC, no generalmente es la realidad de la clase media argentina, si es que existe. Pero son esas dos canastas. La canasta básica alimentaria para febrero de este año, para un hogar de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores de edad, fue más o menos de 640.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en ese hogar entra dinero mayor a, a ese valor, para el INDEC no es indigente. Si hay menos de esos ingresos, sí es indigente. En los ingresos se contemplan no solamente lo que sería como salarios, sino también cualquier prestación social
como por ejemplo un plan social, como la UACH. La indigencia, para recordarle al oyente, pasó de ese pico del primer semestre del 24 de 18,1 ahora a 6,3. Que también es un gran salto, ¿no? Sí, sí. Estadístico. Y la canasta básica total para el mes de febrero fue de 1.400.000, más o menos, según el INDEC, para el mismo tipo de familia. Lo mismo, quien gana más de 1.400.000 para el INDEC no es pobre, si gana menos, sí lo es. Recordemos el debate que hubo hace poco con la salida de el que era el director del INDEC, Marco Lavagna, que él había planteado un cambio metodológico de cambiando la base de consumo sobre la que se hace la encuesta permanente de hogares, de la cual salen estos datos de pobreza. La que se usa actualmente es de 2004-2005, que muestra el tipo de consumo que tenían familias y personas en aquel momento. Y en el gobierno de Macri, en el 17 y 18, se hizo una nueva canasta que contemplaba, le ponderaba mucho más a los servicios y otro tipo de consumo, porque los consumos de las personas cambian. Y Marco Lavagna había planteado realizar las mediciones tanto de pobreza como de inflación por esta nueva canasta de 17 y 18. Y eso se suspendió. Bueno, estos niveles de pobreza también son en base a la canasta del 2004-2005. Con lo cual, también hay ahí un asterisco que hay que hacer en la lectura del número de pobreza, porque es verdad que es la misma canasta y se va viendo que baja el nivel de pobreza, pero los números que diste vos, de 640.000 para indigentes y 1.400.000 para pobres, bueno, es en base a esa canasta. Si la canasta incluyera otras cosas como servicios que han aumentado mucho en el último tiempo, probablemente sería un poco más arriba ese número, con lo cual la pobreza daría un poco más. De vuelta, estamos hablando, son cosas estadísticas. Las personas sufren la pobreza si ganan 1.401.000, también es igual de pobre que el que gana un peso menos. Sale de la estadística, pero no deja de tener la misma pobreza. Y si encima tiene problemas estructurales, como una mala vivienda y demás, peor todavía, ¿no? Y acá también vamos a esto que dijimos hace un rato, de ese pico que tuvo en el primer semestre de 2024 por la devaluación, el caputazo, como lo llamamos muchas veces, porque el dólar altera mucho el índice de pobreza, ¿no? Porque el dólar hace subir ciertos productos y un dólar planchado, como tenemos ahora desde hace un montón de tiempo, hace también que la pobreza en términos estadísticos sea más baja. Por eso uno dice, bueno, el gobierno bajó la pobreza, fantástico, sí, pero también hay que explicar que hay ciertas cosas como qué tipo de canasta se toma, que el dólar está planchado, que hace que esos números se mantengan más bajos. El gobierno, o Milei en particular, ha dicho muchas veces, bueno, ahora la gente gana más en dólares. Sí, es verdad, pero también hemos dicho muchas veces, ante el aumento de ciertas cosas que eran necesarias que aumenten, como los servicios, el dinero disponible que te queda para consumir es menor y eso no lo refleja el número crudo de si ahora puedo consumir esto, carne o pan, porque, bueno, listo, tenés un ingreso que es listo, estás afuera o estás adentro. Sí, por eso lo que generalmente se enseña en economía es que uno tiene que ver la variación respecto a otro semestre, no tanto el número en sí de la estadística, porque tiene estos problemas. Y si uno ve la variación, claramente ve una baja respecto al semestre anterior, al primero del 2025, con lo cual viene una mejora, pero también es como vos decís, es todo muy en el número. Claro. No le cambia sustancialmente la vida a estas personas. Sí, y volviendo al número frío, casi 30% sigue siendo una barbaridad de pobreza, ¿no? Es una barbaridad, muchísimo. Sí, según el INDEC son 8,5 millones de argentinos. Hay mucha gente. La inflación para el mes de marzo va a estar disponible en 2 semanas recién, pero ya empiezan a haber algunas consultoras que estiman el número de inflación y supongo que en 10 días o quizás un poco menos va a salir la inflación de Capital Federal. ¿Cuáles son los números que manejan
estas consultoras alrededor ya del 3%, 3 y algo. 3 y algo, claro, algunas incluso 3 y algo. Y bueno, eso muestra una aceleración de la inflación, ¿no? Ya venía subiendo y se había planchado, pero sigue en niveles muy altos, ¿no? Es difícil perforar esos números de 2 y pico, ¿no? Incluso subirlos es bastante negativo. Y además en un contexto donde la actividad económica está retraída y el consumo también. Es como todo un combo donde hace las cosas mucho más difíciles. Y en relación con esto, en los últimos días circuló la noticia de que las fuerzas de seguridad federales iban a empezar a movilizarse pidiendo un ajuste salarial. Se han movilizado, no con gran vehemencia. Recordemos que es muy difícil que las fuerzas de seguridad se agrupen y salgan a manifestarse. Lo último fue en Santa Fe, que fue bastante dramático. Otro caso había sido también en Misiones hace ya un tiempo, 2 años. Y ahora ya a nivel federal. ¿Qué queremos señalar con esto? 2 cosas. Primero, los salarios del empleado público, porque el de la Fuerza de Seguridad es un empleado público. Y a veces uno imagina empleado público y solo piensa en alguien que trabaja para el municipio o para la provincia y quedó ahí. No, la Fuerza de Seguridad también. Sí, Las salud, fuerzas, educación, fuerza de seguridad, el ejército, todo eso. Empleados justamente, y públicos. también las Fuerzas Armadas. Y también pegan al relato, ¿no? Porque recordemos que este gobierno siempre dijo los buenos son los azules. Y hay toda una especie de protección política, con todo lo que eso significa, detrás de las fuerzas de seguridad, federales en este caso. Y lo pone en una situación incómoda, porque ahora te están marchando a vos, ya no están marchándole al gobernador. Y Claro. hasta ahora la ministra de Seguridad dio un bono, que es un bono que van a cobrar por única vez, pero no se van a tocar los salarios, con lo cual, si no va a haber una dinámica de aumento porcentual, seguramente va a seguir escalando. Esto que, recordemos, es algo muy chiquito e incluso no tan vehemente como lo fue en Santa Fe, y hasta los mismos actores que lo vi hoy en la marcha hablaron de que esto es una cuestión pacífica y que si hay alguien que se pasa de la raya en el reclamo, nosotros mismos lo vamos a apartar. Pero sí es cierto de que nosotros no comemos números. Esto es Claro. algo muy interesante. Es que, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Si el número te da por arriba o por abajo, pero ¿qué diferencia hay en 100 pesos más, 100 pesos menos? No hay mucha diferencia. Con lo cual va a ser un tema muy complejo que puede llegar a seguir augurando fuerzas si es que rápidamente no logran revertirlo. También hay otra situación. Hoy el gobierno no está en la misma posición que hace unos meses cuando podía pisar salarios. Que encima pisaba salarios de los privados, porque no sé si recuerdan que en las negociaciones colectivas el Ministerio de Economía no daba el gancho. Por más que los empleadores daban aumentos arriba del 1, 1,5. Bueno, no sé si el gobierno hoy está en esa situación. Recordemos que hay encuestas que tiran para abajo, el consumo tira para abajo, la actividad tira para abajo, y también se acercan las elecciones. Y no debemos olvidar que es un poco también el reloj que manejan los gobiernos. Pero no solo el gobierno se enfrenta a estas situaciones donde aparecen ciertos actores que van moviendo el escenario, sino que se enfrenta a situaciones ajenas, que no logra manejar, azarosas, que le pasan a todos los gobiernos y que lo hemos hablado mucho en Craft Courier. Bueno, está en medio de un conflicto internacional que, entre paréntesis, no entiendo por qué el gobierno nacional en tanto gobierno se pone muy en esa, solamente para decir, declaró enemigo a Irán públicamente, y esto hay que aclararlo, porque quien tiene facultad de declarar la guerra es el Congreso, no el presidente. Pero sí lo declaró de manera pública, y siempre que los funcionarios hablan respecto a Israel e Irán, siempre diciendo el enemigo es Irán para el pueblo argentino. Y hoy pidió la expulsión del agregado comercial Irán en Argentina. Sí, Cancillería. Y en relación con esto, como ya saben,
y como venimos hablando del tema, el conflicto estadounidense-israelí versus Irán impactó de lleno en el precio del petróleo y del gas, pero principalmente del petróleo. YPF, con Horacio Marín a la cabeza, semanas antes había dicho de que se iba a hacer un esfuerzo para que lo único que impacte en el precio final del combustible en el surtidor va a ser la variación que le cuesta YPF en relación con el precio internacional, pero que no van a especular. Ese fue el primer título de Horacio Marín. Y en el día de ayer sale la noticia de que por 1 mes y medio, 45 días, YPF va a congelar los precios en surtidor de combustibles. Esto en la práctica no es un control de precios como tal, porque no tiene ese poder el gobierno hoy, o no, esa herramienta no la estaría jugando, aunque hay un tema con los impuestos y demás que es para otro episodio, pero claramente YPF es uno de los que más participación en el mercado tienen, con lo cual si YPF congela los precios obliga a que las otras hagan lo mismo, que van a ser las otras estaciones de servicio, si venden muy por encima de YPF y probablemente pierdan clientes. ¿Vos me estás diciendo que están interviniendo en el mercado? Claramente están interviniendo en el mercado con... Pero pará, ¿no son libertarios? Bueno, estaría bueno preguntárselo si siguen con el mismo cuento teórico ya, o Sí. fábula. Igual, ojo, yo aclaro que para mí está bien, porque ante un escenario de guerra y vos tenés la herramienta de poder hacerlo, justamente hablamos la vez pasada, el episodio pasado, de lo bueno que Argentina tenga este recurso estratégico para poder tomar ciertas decisiones. Y esta es una decisión que, bueno, después si el precio se mantiene alto durante mucho tiempo, se reverá, pero bueno, nos beneficia como ciudadanos propietarios de YPF, ¿no? Al final de cuentas. Pero no es la narrativa del gobierno. Para nada. Si uno recuerda todos los dichos de Milei, el gobierno no puede meterse a decidir en el mercado, ya es un robo. Moralmente está mal. Bueno, parece que en este caso la moral fue dejada de lado. ¿Y por qué? Porque las papas queman. Claro. Un aumento en el combustible es una aceleración en la inflación, pero terrible. Y volvemos a la misma de siempre, se te acelera la inflación a un ritmo mayor y en el medio tenés ese consumo que no se mueve y no sé qué tan bien. Yo creo que ahí ya lo de Adorni va a dejar de ser un problema y va a empezar a ser una solución sacarlo y tener una semana Adorni afuera del gobierno, ¿no? Sí. Ahí es donde muchas veces hemos hablado, ¿no? De este dogmatismo ideológico, además basado en solo 4 libros, ni siquiera en una biblioteca, de acciones que son en el mundo ni siquiera de las ideas. Como, ya me da como prurito decir el mundo de las ideas porque el pobre Platón estaría diciéndome, no uses mis palabras para esto, ¿no? En el mundo así idílico de ideologías de 4 libros, ¿no? Donde son impracticables completamente, porque para que se apliquen esas cosas tiene que haber una cantidad de supuestos que los supuestos son imposibles de que se cumplan. Porque, obvio, no, y si pasa esto, esto y esto y esto, si hay un mundo sin guerra y hay un mundo, entonces el libre mercado, fantástico. Pero no hay eso, no existe eso, hay un montón de actores que interactúan y el gobierno es uno de los actores, la sociedad civil también es un actor, porque acá muchos no nos organizamos, pero hay países en donde la gente se organiza y no compra el tomate cuando sube excesivamente y hacen que baje el precio. Y lo hace la sociedad, no lo hace, o lo hace la sociedad organizada, ¿no? Pero no existen esas cosas y entonces el Estado existe, sí existe el gobierno y sus herramientas también. Obvio, cuando se le va la mano, como hizo el kirchnerismo, que estaba en todo y te ponía el precio de cualquier cosa y distorsiona y después aparece el mercado negro y aparece el producto blue de lo que sea, desde el dólar hasta la leche y el pan y todo, y en la época anterior de Argentina incluso eh, en todo comercio, incluso de barrio, tenías un producto que te vendían por ventanilla y 5 que te vendían por la puerta del costado, ¿no? Porque no querían convalidar precios que le imponían gobiernos anteriores, y muy anteriores, estamos hablando del tiempo. Entonces ahí como se te va la mano, y distorsionás todo completamente. Ahora, pero no actuar en nada tampoco es un escenario positivo. Y el gobierno está demostrando que teníamos razón los que defendemos la acción
correcta y medida del gobierno y del Estado. Completamente. Cerebro que sean incoherentes. Lo celebro. Bueno, Como en así este caso también sí. lo fue incluso el kirchnerismo. El kirchnerismo también era incoherente en ese voy por todo y después en la práctica tampoco éramos Venezuela. Pero sí, en los últimos tiempos del kirchnerismo había como una especie de asfixia, como que se sentían todo el tiempo y que era el único tema que se hablaba y como que nos pisaban la cabeza. Bueno, en este hecho también empieza a ver esa especie de asfixia de un gobierno que está todo el tiempo. No está todo el tiempo viendo qué haces, pero sí está todo el tiempo en la discusión pública. Bueno, eso termina asfixiando. Arrancamos hablando de un fin de semana de reflexión, ¿no? Y seguimos hablando también de Adorni, de todas esas cosas, cuando qué sano sería en un país normal que la verdad que este fin de semana sea un fin de semana más tranquilo para que la gente en familia pueda disfrutar, reflexionar, tener momentos de ocio productivo, contemplativo, ¿no? De creación de ideas, y no seguir todo. El gobierno no para, no para, está todo el día. Hablamos en su momento de su gran capacidad, en aquel momento, de manejar la agenda a gusto y piacere, y sigue con esa idea de ser el centro, de estar en el centro del ring, el que pone agenda todo el tiempo, entonces va un tema y otro y otro y otro. Claro, las balas ya le entran, no como al principio, pero sí, como decís vos, está todo el tiempo metiéndose en todo. Y bueno, eso también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La única forma de estar en todo es siendo totalitario. No digo que este gobierno lo sea, pero no está bueno que estén en todo. Que dejen espacio a la sociedad civil a que hable de cosas propias. Y ya para finalizar, vamos a cerrar con los temas internacionales que se relacionan primero con el caso de YPF y del petróleo, porque obviamente que el gran tema internacional hoy es la guerra. Y en sintonía con la guerra es el precio del petróleo, como hemos señalado. En los últimos días el barril estaba más o menos en $100 y hoy ya se está operando cerca de los $110. Recordemos que antes de la guerra estaba a 60. Sí, entre 60 y 70, más o menos. Esas eran todas incluso las proyecciones que se hacían en Argentina Week, cuando se presentaban cuáles iban a ser los balances futuros y demás. El precio de referencia del petróleo era ese, 60 y pico, 66. Y después, con el conflicto, terminó pegando este salto, ¿no? A casi $110. ¿Qué es lo llamativo? Que una de las herramientas para calmar el mercado que tenían que tenía los Estados Unidos era la aparición de Donald Trump. Donald Trump aparecía en la escena con un discurso y calmaba las aguas en el mercado. Bueno, ahora pasó todo lo contrario. Apareció Trump y saltaron los precios del petróleo y también cayeron ciertas acciones en la bolsa. Hubo un ruido, obviamente que no un ruido que se reventaron las bolsas, ¿no? Tampoco es así. Pero sí, no funcionó. No funcionó como si había funcionado en casos anteriores. ¿Qué dijo Trump en esa aparición pública? Que si Irán no estaba dispuesto a negociar, iba a destruir básicamente el país, iba a volver a la edad de piedra, donde ellos merecen volver porque de ahí son. Esa fue una de sus cuestiones. No sé si está tan bueno sentarse a negociar con alguien que te desprecia de esa manera, Pero muy, muy a lo Trump. pero muy a lo Trump. Y el mercado no le creyó. Tiene razón en no creerle, porque sabe que es muy difícil y porque ve que Irán cada vez se está pegando más fino. No, y además que arrancaron diciendo esto es una cuestión de días y ya llevamos un mes. No solamente de que ya llevamos un mes, de que si no, Trump sigue como a la espera, ¿no? Porque no dice, mañana lo resuelvo, ¿no? Hasta que Irán no se sienta a negociar. Irán, por otro lado, dice, nunca Estados Unidos nos está ofreciendo algo, es todo falso. Nosotros tampoco nos vamos a aceptar a negociar en estos términos. A su vez, Israel hace todo para que nadie se sienta a negociar, porque sigue atacando y haciendo la suya, por su camino. Totalmente, con lo cual hace de que el conflicto entre en un pantano. Un pantano que, como lo dijimos en el episodio pasado, puede ser muy similar al de Ucrania-Rusia. Claro. Hoy justo estaba leyendo un informe de estimaciones. Obviamente, uno no sabe hasta qué punto son tan científicas, pero hablan de que Rusia podría llegar a ocupar el territorio que hoy está en disputa recién en el 2030.
O sea que se espera un conflicto de larga data, que no se va a solucionar en el corto plazo. Bueno, puede ser que lo de Irán e Israel y con los Estados Unidos detrás sea algo así. Obviamente no va a haber misiles todos los días, pero sí una situación compleja como la que hay hoy, que en Hormuz pasás si sos amigo de Irán. Y si no sos amigo de Irán, tenés que pagar un peaje. Y si no querés pagar un peaje, no pasás. Y con otro problema detrás, de que el otro estrecho de Bab al-Mandab, que es el que está entre Djibouti y Yemen, donde están los hutíes que dicen nosotros estamos dispuestos a cerrar el estrecho, Claro, y ahí el comercio de Europa se va a ver bastante perjudicado. sí, Recordemos que este estrecho conecta el canal de Suez. exactamente. Hay dos cosas más que me gustaría agregar en base al conflicto, y las dos se resumen en Europa. La primera es el costo de la energía, básicamente viendo Alemania y Francia, a ellos dos comparados. A Alemania le cuesta la electricidad 4 veces más que a Francia. Es un número bastante grande para compartir frontera, porque la verdad están unos pegados a otro y además el marco de la Unión Europea y etcétera. ¿Dónde está el punto esencial? Bueno, que Francia sigue manteniendo su cuota de energía nuclear para el cual Alemania ha decidido hace unos años abandonar. Ahí vemos cómo ciertas políticas de Estado a la larga pueden traer unos perjuicios muy, pero muy graves. Porque en ese momento hubo todo un combate sobre la energía nuclear y que había que cerrarla y buscar otras alternativas que son más complejas y más caras por lo general. Y claramente ahora muestra que Alemania está en una debilidad que le trae unos grandes problemas en su política interna. Claro, mientras no estaba la guerra entre Ucrania y Rusia le vendía el gas, no tenía tantos problemas. Cuando empezó con esa falta de gas ruso, y ahí empezó a darse cuenta que qué pena que cerramos las centrales nucleares. Lo que pasa es que, bueno, ahí cuando la política pública está tan influenciada por ideologías y no por un razonamiento lógico y de lo que es bueno realmente, sino lo que a cada uno se le ocurre, bueno, desarmaron las centrales nucleares y ahora no tienen ni eso ni el gas ruso y por eso la energía sale lo que sale. Yo creo que lo va a poner, no sé si en un apriete, pero sí en una situación a la política alemana en verse arrastrados al conflicto de algún tipo de manera. Recordemos que Alemania, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no ve con muy buenos ojos el rearme y la participación activa en guerras. Generalmente sí vendiendo armamentos, pero no trasladando tropas, ni nada por el estilo, ni enviando misiles, ni tirando, etcétera. Puede estar en esa situación porque obviamente va a tener que buscar alguna salida porque se ve muy afectada por todo este conflicto. Y si no, la otra, en nombre de la independencia y de la soberanía nacional, procuren volver a la energía nuclear. Que, de hecho, dicho sea de paso, hay en Europa un movimiento de recuperar las centrales nucleares y de recuperar la energía nuclear como una energía limpia. Otra cosa para hablar, es limpia. Tiene problemas, claro, recordemos lo que pasó en Japón, ¿no? Con el tsunami. Pero es una energía limpia y muy segura. Pero bueno, hay ideología de no me gusta la energía nuclear, listo, cerramos todo. Yo quiero agregar, como hipótesis, no tengo tantos elementos, pero como una hipótesis y un trabajo intelectual de debate, ¿cómo sería el escenario internacional si, por ejemplo, Alemania, en vez de decidir participar de la guerra en Medio Oriente, decide participar en la guerra contra Rusia? Porque es parte de su problema energético que no venga el gas ruso, que no necesariamente significa participar de manera activa con tropas, sino trabajando más fuertemente dentro de la negociación para la resolución de ese conflicto, que hemos dicho muchas veces puede terminar siendo con Rusia quedándose con una parte del territorio y Ucrania dentro de la Unión Europea, pero tomando un rol mucho más protagónico para que eso termine en algo rápido, ¿no? Porque eso podría solucionarle su problema de energía, además de reactivar las centrales nucleares, no necesariamente participando en Medio Oriente. Tienen desafíos los europeos, están tirados por diferentes lados. Pero voy a rescatar algo de que habíamos hablado en el episodio con Mújica un tiempo atrás, que él dijo, no demos por muerto Europa, porque esto lo puede revalorizar. Si en nombre de la soberanía nacional Alemania empuja esto y además se mete de lleno en la negociación con el conflicto de Ucrania y Rusia
Y por otro lado, el segundo tema que me gustaría hablar al respecto es la figura de la OTAN. La OTAN deja de tener esa esencia de Estados Unidos y Europa, se rompe esa alianza militar estratégica que duró medio siglo y un poco más, y Europa va a empezar a decidir por motus propia. Ya no va a ir enganchada a los Estados Unidos. Y el conflicto con Groenlandia, Dinamarca se va a operar de otra forma. El conflicto posible, potencial de el estrecho de Bab al-Mandab, que hablamos hace un rato, también va a ser va a correr por otra vía. E incluso el de Hormuz, porque Reino Unido llevó a cabo en estos días una reunión con varios países en los cuales Estados Unidos no participó para llevar adelante una negociación con Irán en concreto para resolver el estrecho de Hormuz. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué hacer esto? Porque uno lo siente moralmente como Irán, el gran enemigo de los derechos humanos y etcétera. Los europeos no se preguntan mucho por los derechos humanos en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar. Es como, bueno, cuando son negocios, son negocios. Entonces Irán también se puede transformar en ese actor. Bueno, sí, tampoco son tan malos. Si logramos cerrar acá y correr a Estados Unidos del medio, Estados Unidos se va a ver en una situación bastante desfavorable. Sí, y te agrego elementos más complejos todavía. La relación Canadá-Estados Unidos y otros elementos que andan dando vuelta. Turquía y la relación con la Unión Europea y su relación con Estados Unidos. Hay elementos ahí para que la Unión Europea vuelva a tomar protagonismo. Por eso me parecía traerlo a colación a este comentario, porque creo que hoy, más allá de que la posición no sea la mejor, tienen la oportunidad, y sobre todo como bloque, para dar vuelta de página y empezar a ser el actor que caracterizó a Europa en los últimos años, o en las últimas décadas. Mencionaste el episodio que hicimos con Mújica y yo también te traigo uno que hicimos hace mucho tiempo ya con Máximo Unchinili, que también, ¿no? Hablábamos de Europa entre Estados Unidos y China, qué rol juega, ¿no? Y es un pequeño ratón entre dos grandes elefantes. Pero bueno, ratón, conejo, puede ir creciendo el animal, ¿no? Puede desarrollarse y convertirse en algo un poco más autónomo. Sí, con una gran presencia en los conflictos del Medio Oriente, también con relaciones comerciales con la China misma, con otros países de Asia, pero también con Latinoamérica. Con Mercosur, claro, en el Tratado de Libre Comercio. Con lo cual, Europa sigue siendo un actor que me parece que hay que prestarle un poco de atención. Más allá de que no tenga un movimiento de tropas a los Estados Unidos, es noticia que Europa no mueva tropas. Eso también es noticia. Y Sí. que Trump esté en esa situación que parece un chico que no le dan la pelota para jugar, completamente peleando, que la OTAN no da bola. A Europa lo que le falta es liderazgo. Falta un líder o un puñado de líderes que realmente inspiren a que puede tomar un rol mucho más protagónico. Eso le falta. Puede aparecer algún tapado, pero le falta. No, eso realmente creo que es algo con lo que Europa adolece desde hace muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que la situación internacional le puede dar esa oportunidad. Creo que Europa estuvo muy inmiscuido en la política interna de los países europeos y lo internacional era subsidiario de los Estados Unidos. Ahora que Estados Unidos nos cierra las puertas en todos lados y no se quiere sentar a negociar y a veces nosotros no tenemos ganas de negociar con ellos, bueno, también nos va a obligar a nosotros a buscar nuestra ruta. Tal En cual. esa búsqueda de nuestra ruta puede ser una búsqueda de líderes. Algunos quizás están hoy en el poder y otros pueden aparecer de acá a unos años. Pero es un tema muy interesante y veremos cómo se desarrolla. Bueno, y con esto damos por concluido el episodio 9 de la cuarta temporada de Craft Courier. Nos vemos la próxima semana. Les deseamos un buen fin de largo y unas Pascuas. Y también los invitamos nuevamente a la reflexión y a disfrutar en compañía. Así es. Feliz Pascua de Resurrección. Hasta la semana que viene. Chao.